Hola, buen día. Después de estudiar un poco la transformación de coordenadas de la aceleración a coordenadas intrínsecas en todas las derivaciones de las expresiones correspondientes, vamos a hacer un ejercicio 9 que está en el folleto del curso. ¿Ok? El ejercicio consta tiene este enunciado. El movimiento de una partícula a lo largo de una trayectoria está definido por las ecuaciones paramétricas r igual a 1.5 metros, zeta igual a 2t radianes y z igual a t al cuadrado metros, en las cuales el parámetro t, el tiempo, está en segundos. Formule por medio de coordenadas cilíndricas a la velocidad y rapidez de la partícula. B, la aceleración en términos de su magnitud y en forma vectorial en coordenadas cilíndricas e intrínsecas. C, la ley horaria. D, el vector unitario que especifica la dirección del eje binormal al plano osculador cuando tiempo es igual a 0.25 segundos. Y E, el radio de curvatura. Entonces, como podemos ver acá, este ejercicio, ¿verdad? Nos pide que formulemos el problema por medio de coordenadas cilíndricas, porque los datos, ¿verdad? Las ecuaciones que nos dan están en términos de tt, ¿verdad? tt1t, y el radio vemos que está con un radio en zeta y en z, los cuales son variables de coordenadas cilíndricas. Entonces, claramente es mucho más sencillo empezar por ahí, ¿verdad? Y quizás se acuerdan un poco de que eh, estas ecuaciones paramétricas lo que representa es, de hecho, una espiral, ¿verdad? Una espiral que va subiendo, una espiral del radio constante, ¿verdad? Así que podemos dibujar acá, es una espiral, ¿verdad? Una espiral que va subiendo, ¿verdad? Y cada vez más rápido, ¿verdad? Solo que el radio es constante, ¿verdad? El radio es 1.5 metros. Entonces, para usar coordenadas cilíndricas, sencillamente es identificar, ¿verdad? Cuáles son los parámetros, los datos. Entonces, en este caso, R, ¿verdad? Bueno, vamos a usar coordenadas cilíndricas, como ya hemos comentado, las expresiones de velocidad y aceleración, ya las conocemos anteriormente, en las derivaciones correspondientes a la coordenada. Entonces, tenemos que introducir los parámetros o las variables de la referencia, ¿verdad? De coordenadas cilíndricas, que son rho punto y rho puntos, ¿verdad? Y después cita, bueno, aquí no se ocupa cita, ¿verdad? Pero cita es posición, cita punto, cita 2 puntos, ¿verdad? Y después z2 z punto y z2 puntos. Por lo tanto, derivamos rho, ¿verdad? Rho es constante, es 1.5 metros, sus derivadas son 0. Cita es 2t, cita punto es 2 radianes por segundo y cita 2 puntos es por lo tanto 0. Z es t al cuadrado, z punto es 2t metro por segundo y aquí falta z 2 puntos, ¿verdad? Z 2 puntos, que sencillamente es 2 metro por segundo al cuadrado. ¿Ok? Entonces, teniendo ya estos parámetros y sus derivadas, ya podemos introducir en las expresiones de velocidad y aceleración en coordenadas cilíndricas, evaluamos y listo, ¿verdad? Entonces, para la pregunta A, que es velocidad y rapidez de la partícula, entonces aquí recordemos los datos, ¿verdad? Las derivadas que hemos encontrado. Entonces, velocidad es rho punto en dirección rho, en dirección zeta, transversal es rho por zeta punto, y en sentido vertical en z es zeta punto. Entonces, evaluamos, ¿verdad? Agarramos estos datos, rho punto es 0, ¿verdad? Rho es 1.5, zeta punto es 2, ¿verdad? Y después z es zeta punto, perdón, es 2t.
La velocidad en su forma vectorial sencillamente es 0 n sub rho, 3 n sub zeta y 2t n sub zeta, y no olvidarse la unidad que es metro por segundo. Luego, si queremos encontrar la rapidez, que es la magnitud, ¿verdad? Velocidad, la velocidad es un vector, ¿verdad? Que tiene magnitud y dirección. Rapidez es sencillamente esa magnitud, o conocido también como ese punto, ¿verdad? En coordenadas intrínsecas. Entonces, la magnitud sencillamente es, bueno, sacar Pitágoras, ¿verdad? Ya que las cantidades, la magnitud en cada componente, los componentes son perpendiculares ortogonales entre ellos. Entonces, sencillamente es sacar Pitágoras, que es elevar cada entrada al cuadrado, sumarlos y aplicar una raíz cuadrada al final. Entonces, la rapidez o la norma, ¿verdad? La norma, esas dos barras indica la norma de ese vector. Esencialmente 0 al cuadrado, que no está aquí, más 3 al cuadrado, más 2t al cuadrado, que al final da raíz cuadrada de 9 más 4 por t al cuadrado metro por segundo. Ok, ahora aceleración. Aceleración en dos términos, ¿verdad? Magnitud, y después en su forma vectorial en coordenadas cilíndricas e intrínsecas. ¿Ok? Recuerden otra vez, ¿verdad? Las derivadas que ya hemos encontrado y las sustituimos en la expresión de aceleración en coordenadas cilíndricas, por supuesto, ¿verdad? Porque es donde es el punto de partida. Entonces, igual sustituimos rho 2 puntos, rho zeta punto y todo lo demás. Entonces encontramos de que rho 2 puntos, 0, ¿verdad? 0 menos rho es 1.5, ¿verdad? 1.5 de rho. Zeta punto es 2 al cuadrado, ya listo, componente de sub rho, más, ok, zeta 2 puntos, 0, es 0, ¿verdad? 2 rho punto es 0, entonces es 0 n sub zeta. Y después zeta 2 puntos, sencillamente es 2, ¿verdad? Entonces 2 acá en componente z. Al final, entonces, aceleración en coordenadas cilíndricas es menos 6 en sentido radial, 0 en zeta, ¿verdad? Más 2. Esto quizás tiene un poco de sentido si repasamos un poco el enunciado, ¿verdad? Enunciado que es un radio constante. Zeta, ¿verdad? Vean que zeta es avanza linealmente con el tiempo, incrementa linealmente con el tiempo. Por eso es que es un problema que tiene una velocidad angular constante, no está acelerado en el plano de zeta, ¿verdad? En plano de zeta y rho, pero sí está acelerado, ¿verdad? Vean que está acelerado en sentido z. Por lo tanto, la partícula no experimentaría como uno se esperaba, ya que es velocidad, o sea, el radio, ¿verdad? Rho, podemos ver que el radio rho por zeta punto, ¿verdad? Esto lo conocemos como velocidad transversal, es constante, ¿verdad? Por lo tanto, uno esperaría de que la partícula solo experimentara aceleración centrípeta, ¿verdad? Que es de menos 6, ¿verdad? Menos es hacia el centro, ¿verdad? Indica dirección, 6 en sentido radial y 2 en sentido en z, ¿verdad? O sea, si bajamos esto en espiral, la partícula, bueno, ya saqué en espiral, ¿verdad? La partícula solo experimentaría aceleración hacia el centro y también aceleración vertical. Este es 2 y este es 6, ¿verdad? Metro por segundo al cuadrado. Y la magnitud de aceleración sencillamente es igual, sacar Pitágoras, ¿verdad? Ya que son componentes ortogonales entre ellos. Entonces, la aceleración total es 6 al cuadrado más 2 al cuadrado, queda raíz cuadrada de 40, es 6.32 metro por segundo al cuadrado. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver cómo podemos encontrar aceleración en coordenadas intrínsecas, ¿verdad? Aplicando las transformaciones que ya hemos visto. Entonces, ya hemos calculado, de hecho, anteriormente velocidad y tenemos también magnitud de aceleración, ¿ok? Entonces, en coordenadas intrínsecas, retomando lo que ya vimos, ¿verdad? En esa parte,
se puede expresar la aceleración en coordenadas intrínsecas en varias formas. Una forma es, bueno, en sentido transversal es S2 puntos. S2 puntos es derivada de ese punto que es velocidad, ¿verdad? También se puede expresar como una aceleración tangencial que ya hemos visto, que es la proyección de la aceleración vectorial, ¿verdad? En dirección tangente, ¿verdad? Representado por ese vector tangente unitario. Eso es sentido tangente. Y en sentido normal, ¿verdad? En sentido normal o radial, se puede encontrar dividiendo la velocidad al cuadrado entre el radio de curvatura, o también yo puedo encontrar con la fórmula, ¿verdad? Que hemos visto de V cruz A, ¿verdad? Entre V, yo puedo encontrar la magnitud de aceleración normal. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar entonces de las dos formas, ¿verdad? Como de manera de ejemplo. Entonces, hay formas para hallar primero la parte tangencial, ¿verdad? AT, A sub T, aceleración tangencial o S2 puntos, ¿verdad? Entonces, primero, por supuesto, podemos encontrar esos dos puntos derivando ese punto. Ese punto, como ya hemos dicho, es magnitud de velocidad y ya hemos encontrado eso anteriormente, ¿verdad? En la parte A, que es esta expresión que está en la ventana, ¿verdad? En la esquina derecha superior, que es 9 más 4t al cuadrado. Derivamos, ¿verdad? Derivamos, entonces derivamos raíz cuadrada y encontramos, ¿verdad? Derivamos esto, bajamos raíz cuadrada con un 2 que está abajo. Luego llevamos adentro, que es 8t, ¿verdad? 8 se va con el 2, queda 4. Entonces queda 4t sobre raíz de 9 más 4t al cuadrado, metro por segundo al cuadrado, ¿verdad? Entonces esto es sencillamente derivando ese punto, ¿verdad? Ya que tenemos ya la expresión de la velocidad. Esa es primera forma. Ok, forma 2, también puedo hacerlo mediante proyección, ¿verdad? Proyección, como proyección, voy a escribir aquí arriba, ¿verdad? O sea, aceleración tangencial, sencillamente es, si conozco vector de aceleración, puedo proyectarlo al vector unitario que es esencialmente vector tangente unitario que es esencialmente vector de velocidad entre su magnitud para normalizarlo, ¿verdad? Por lo tanto, esto es lo que vimos acá, la magnitud de aceleración tangencial es la proyección del vector de aceleración, ¿verdad? Producto punto, vector tangente unitario, ¿ok? Ya todo lo conocemos, ¿verdad? Ya conocemos vector aceleración, y que hemos derivado es 6, ¿verdad? 6 en sentido radial y 2 sentido vertical. Y perdón, menos está adentro, ¿verdad? Este menos está adentro, no está afuera. Producto punto, vector de velocidad también hemos encontrado, ¿verdad? Dividido entre su magnitud. Y vemos que, bueno, ρ con ρ no hay, ¿verdad? Cita con cita no hay. Queda únicamente en E sub z. Y producto punto no hay unidad, ¿verdad? Es un escalar, entonces por lo tanto queda 4t sobre raíz de 9 más 4t al cuadrado. Unidad es de aceleración metro por segundo al cuadrado. Igual, ¿verdad? Obtenemos el mismo resultado que la primera forma y debe ser así, ¿verdad? De cualquier forma que uno emplea debe llegar al mismo resultado. Okay. Esto es en cuanto a la aceleración tangencial, ¿verdad? Ahora vamos por la normal, ¿ok? Entonces, hay dos formas, ¿verdad? Como comentamos, usar ese punto al cuadrado entre ρ sub c, o también tengo otra forma, ¿verdad? Entonces, primero vamos a hablar mediante ecuación 2.18, ¿verdad? Que es la fórmula que derivamos, ¿verdad? En la parte teórica, que es la magnitud de vector velocidad cruz vector aceleración entre magnitud de velocidad. Conocemos ya vector de velocidad, anteriormente ya lo hemos sacado. También conocemos vector de aceleración, ¿verdad? Igual conocemos magnitud de velocidad, que es Pitágoras a vector de velocidad. Sencillamente entonces sustituimos los vectores correspondientes en la ecuación 2.18. Entonces desarrollamos este producto cruz, ¿verdad? Como vector v, ¿verdad? Velocidad 0, 3, 2t en sus componentes respectivos, cruz, aceleración menos 6, 0 y 2 en E sub rho, E sub zeta y E sub zeta
E sub z respectivamente dividido entre magnitud de velocidad, que es raíz cuadrada de 9 más 4t al cuadrado. Desarrollamos este producto cruz, ¿verdad? Tapamos el primera entrada, ¿verdad? 3 por 2. Segunda entrada, ¿verdad? Quedaría menos 6 por 2t con un menos. Y tercera entrada sencillamente es menos 3 por menos 6, queda 18. Entonces, listo. Tenemos este producto cruz. Sacamos la magnitud, ¿verdad? Porque lo que nos interesa es la magnitud de ese producto cruz, ¿verdad? Entonces, magnitud es Pitágoras. Entonces, queda 6 al cuadrado más 12 al cuadrado más 12t al cuadrado más 18 al cuadrado, ¿verdad? Entonces, 6 al cuadrado más 18 al cuadrado queda 360. Y menos 12t al cuadrado queda 144 por t al cuadrado dividido entre 9 más 4t al cuadrado, todo entre raíz cuadrada, ¿verdad? Entonces, sencillamente es aplicar fórmula y la unidad es metro por segundo cuadrado. No olvidarse la unidad, ¿ok? Esa es una forma. Otra forma, puedo también recurrir a la descomposición vectorial, ¿verdad? Sabemos que la aceleración total en forma vectorial, que lo conocemos, ¿verdad? Ya lo hemos calculado. Es la suma vectorial de el vector tangente y vector normal, ¿verdad? Entre ellos, ellos son ortogonales entre sí. Entonces, ya conozco, de hecho, a la aceleración total. Esto lo puedo conocer multiplicando magnitud de aceleración tangencial por vector tangente unitario, que también ya ambos lo conocemos. Si pasamos esto a restar, podemos despejar aceleración normal, ¿verdad? En forma vectorial, y después sacamos magnitud, ya tenemos aceleración normal en forma escalar, ¿verdad? Esa es la estrategia. Entonces, conocemos aceleración tangencial, conocemos aceleración total, y conocemos las expresiones correspondientes, ¿verdad? En forma vectorial, y la velocidad. Entonces, listo, ¿verdad? Entonces, aceleración tangencial, magnitud, ya lo conocemos, ¿verdad? Y vector tangente unitario también, ¿verdad? Es vector velocidad entre magnitud. Ok, ya eso lo sabemos. Entonces, desarrollándolo, ¿verdad? Encontramos esta expresión, forma vectorial. Ese es vector de aceleración tangente. Ahora, el vector de aceleración normal sería la total menos la tangencial. Entonces, la total, ya la conocemos, es menos 6 y más 2 en z, ¿verdad? Menos 6 en ρ, más 2 en z, menos aceleración tangencial que recién encontramos. ¿Ok? Para hacer la resta, tengo que normalizar, o sea, que tenga un mismo común denominador, ¿verdad? Entonces, hay que multiplicar este que está abajo por lo que está arriba. Entonces me salen estos dos términos, ¿verdad? En ρ. Y en z no hay, ¿verdad? Entonces queda 12t. Hay un menos, queda menos 12t. Y más 2, ¿verdad? Perdón, más 2 por esto. Me queda 2 por 9, 18. 2 por 4, 8t al cuadrado. Más 8t al cuadrado se cancela, ¿verdad? Ese más 8t al cuadrado menos 8t al cuadrado. Al final queda una expresión como esta, ¿verdad? Como este dado, que es la aceleración normal en forma vectorial. Bueno, es un poco más complejo, un poco más largo, ¿verdad? Que partiendo de esa aceleración normal, tenemos que encontrar su magnitud. Entonces hay que sacar Pitágoras, ¿verdad? Elevar todos los componentes, las entradas al cuadrado, dividido entre el denominador también, ¿verdad? Al cuadrado. Todo entre raíz cuadrada. Y la parte de numerador se convierte después de desarrollar este término al cuadrado, ¿verdad? Lo desarrollo, lo sumo, lo combino, ¿verdad? Obtengo este polinomio grado 4, dividido entre 9 más 4t al cuadrado elevado al cuadrado. ¿Ok? Tengo que entonces factorizarlo, ¿verdad? Y de hecho, como ya uno ha hecho por otro camino, ¿verdad? Conocemos el resultado, sabemos de que algo de aquí arriba debe salir un 9 más 4t al cuadrado, ¿verdad? Para que se cancele y quede uno solo, como ya hemos conocido ese resultado. Entonces, factorizamos, ¿verdad? Y obtenemos que arriba se puede encontrar esos dos factores, ¿verdad? Que la multiplicación de ellos puede encontrar este polinomio grado 4. Entonces va uno con este abajo, ¿verdad? Se va este con este. Y entonces queda la aceleración normal, ¿verdad? Igual
que lo que hemos encontrado con la forma 1, ¿verdad? Con la primera forma, que es usando la fórmula. Entonces, bueno, esta es la segunda forma. Vemos que es mucho más largo, ¿verdad? Entonces, por supuesto que cuando uno enfrenta un ejercicio en un examen, lo que uno debe recurrir es, bueno, usar la forma más sencilla, más directa, porque vemos que ese proceso es bastante engorroso. Entonces, una vez que si uno escoge esa forma o otra forma, pues también puede salir más engorroso. Si uno ve que el camino se complica, quizás es mejor escoger el camino, digamos, que nos economiza más el tiempo y esfuerzo, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, eso es sobre aceleración normal. Ahora, ley horaria, ¿verdad? Punto C, ley horaria esencialmente es, lo que busca la ley horaria es S, ¿verdad? Función de movimiento de una curva en el tiempo. Entonces, para encontrarlo tenemos velocidad, ¿verdad? Que siempre está tangente. Conocemos la función de rapidez, que es ese punto, que es esa raíz cuadrada. Entonces, ese punto es un ds de t. Podemos pasar el dt acá a multiplicar. Como separar una ecuación diferencial de variables separables, ¿verdad? Entonces integramos, ya podemos obtener función de S. Por supuesto, aquí no voy a entrar en detalle, ¿verdad? De este integral, porque es un integral medio complicado, ¿verdad? Medio tedioso. Sale, de hecho, creo que un seno hiperbólico o un coseno hiperbólico, y que eso mismo también se puede descomponer en logaritmos y un montón de términos que entonces, sencillamente aquí, nada más ilustro cómo se hace, ¿verdad? En vía real, en los programas no se las pedir, ¿verdad? Pero sabemos de que se puede encontrar de esta forma, la ley horaria, ¿verdad? Y luego, parte D, que es el vector unitario que especifica la dirección del eje binormal al plano osculador cuando el tiempo es 0.25 segundos. Repasamos un poco, ¿verdad? ¿Qué es eje binormal? Sabemos de que una partícula en movimiento tiene velocidad, que es tangencial, y también tiene aceleración, que ya no necesariamente es tangencial, y de hecho no es tangencial porque tiene un componente normal dirigido hacia centro de curvatura, ¿verdad? Porque está en una curva. Si fuera recta, sí, sería nada más tangencial, pero si es una curva, siempre va a tener aceleración centrípeta o normal. Entonces, ese vector que extiende velocidad y la aceleración total forma un plano, y ese plano se conoce como plano osculador. Y ese plano está dado, ¿verdad? O sea, el vector que escribe el plano es el vector perpendicular al plano, conocido como E sub k techo, y ese vector E sub k se llama el vector binormal o eje binormal, ¿verdad? Ya que es el vector que indica la dirección del plano, ¿verdad? Que es perpendicular a él. Entonces, ya hemos visto eso antes, cómo encontrar ese vector, ¿verdad? Hay una expresión que es la ecuación 2.15, ¿verdad? Que es esencialmente v cruz a, encuentro vector perpendicular, y el menos le cambia el signo para que vaya para arriba, ¿verdad? Como se define la convención, dividido entre su magnitud, ya encuentro ese vector unitario, ¿verdad? Entonces, conozco ya vector velocidad, conozco vector la aceleración, ya hemos derivado eso anteriormente, sencillamente nos metemos, ¿verdad? En la expresión, hacemos el protocruz correspondiente, ¿verdad? Dividiendo entre la magnitud, y desarrollamos, esos determinantes, ¿verdad? Y sacamos magnitud y encontramos este vector unitario, ¿verdad? Que indica la dirección de eje binormal. ¿Ok? Podemos después, aquí quizás me brinqué el paso, podemos evaluar t igual a 0.25, ¿verdad? Aquí arriba y aquí abajo. Y podemos sacar entonces hacia dónde va dirigido ese vector. Inclusive uno puede sacar lo que hemos visto, lo que ustedes han visto en estática, sacar coseno director, ¿verdad? Coseno director sencillamente es componente de cada vector dividido entre la longitud, que es ¿verdad? Que está abajo es la magnitud total. Esos son componentes, entonces uno puede sacar inclusive un coseno director, ¿verdad? Que indica dirección mediante ángulos. Luego, por último, el radio de curvatura, ¿verdad? Hay igual dos formas de hacerlo. Primero es usando la ecuación 2.19, que ya hemos visto en la derivación, ¿verdad? De las expresiones, que es dividir magnitud de velocidad al cubo entre producto cruz entre vector de velocidad y aceleración, y sacando su magnitud, ¿verdad? Entonces ya hemos de hecho
encontrado en la parte de ese protocruz entre V y A, ¿verdad? Entre el vector de velocidad y aceleración, el que es este. Entonces, magnitud es este que está abajo, ¿verdad? Y la magnitud de velocidad ya lo obtenimos anteriormente, entonces sencillamente es usarlos y evaluar esta ecuación, ¿verdad? Y para t igual a 0.25 segundos, evaluamos para ese tiempo dado, obtenemos entonces que el radio es 1.47 metros. Esa es primera forma, ¿verdad? Usando ecuación 2.19. Otra forma, también puedo usar ecuación 2.12, ¿verdad? Que es usar, de hecho es lo mismo, ¿verdad? Ese punto al cuadrado entre radio es igual a magnitud de aceleración normal. Despejamos radio, sencillamente dividiendo velocidad al cuadrado entre la magnitud de aceleración normal y listo, ¿verdad? Conocemos aceleración normal, ¿verdad? Es conocido, ya lo hemos encontrado anteriormente. También hemos encontrado velocidad en su magnitud. Entonces agregamos al cuadrado, dividido entre magnitud de aceleración normal, ¿ok? Entonces, podemos simplificar un poco, llegamos a lo mismo, ¿verdad? Que método 1. Y aquí nada más evaluamos, ¿verdad? En tiempo de 0.25 segundos, encontramos que es 1.47 metros. Entonces, son como un ejemplo muy sencillo de cómo puedo usar, ¿verdad? Las ecuaciones que he encontrado para transformar de una coordenada, ¿verdad? Dada, por ejemplo, rectangular, en este caso es cilíndricas, a coordenadas intrínsecas encontrando sus componentes tangenciales y tangencial y normal, y además encontrando el radio de curvatura, ¿verdad? Y aquí un comentario. Se observa que el radio de curvatura dio 1.47 metros, menor que 1.5, ¿verdad? Que es el radio de la base del cilindro. O sea, ¿cómo se puede explicar? O sea, hay que interpretar, ¿verdad? ¿Por qué este resultado da menor que el radio del cilindro, ¿verdad? O sea, ¿por qué este radio da un poco menor? Y eso puede explicarse, ¿verdad? Porque ahora la curva no es en el plano, ¿verdad? En el plano, si fuera una curva plana, sería un círculo, ¿verdad? Un círculo tendría un radio constante de 1.5 metros. Pero como ahora no estoy en plano, sino es una curva espacial, ¿verdad? Que voy subiendo en espacio y cada vez más, ¿verdad? Entonces, la curvatura no se mide en el plano horizontal. Porque si fuera en el plano horizontal, tendría el mismo radio, ¿verdad? Pero la curva también se está aumentando. O sea, la curva, o sea, además de, como dice, se curva en el plano horizontal, también se curva, ¿verdad? Especialmente sabemos de que Z es un t al cuadrado, ¿verdad? Es una parábola. Entonces sabemos de que si es una parábola, al inicio hay mucha curvatura en Z, ¿verdad? O sea, si uno ve en Z, Z es una parábola, ¿verdad? O sea, incrementa en forma parabólica. Al inicio hay mucho cambio de curvatura. Entonces, como estamos en tiempos iniciales, entonces me imagino de que era por eso, de que también hay una curvatura en el plano en Z, ¿verdad? En el eje Z, ¿verdad? En el eje Z. Por lo cual la curvatura en Z más la curvatura en el plano, ¿verdad? Hace que hay un aumento significativo de curvatura que hace que reduzca muy poquito, ¿verdad? Muy poquito, ¿verdad? Ese radio de curvatura real de esa curva espacial que es una espiral, ¿verdad? Entonces, por eso es que lo que explica aquí, ¿verdad? Es porque como plano oscurador, ¿verdad? O sea, ese radio de curvatura está contenida en un plano oscurador, ¿verdad? Que es oblicuo, no es horizontal, sino que va inclinado, ¿verdad? En el espacio. Por eso ese cambio, ¿verdad? De curvatura en el sentido vertical afecta también el radio y por lo tanto da menor. ¿Ok? Entonces, esto es todo sobre este ejercicio. Entonces, muchas gracias. Y cualquier consulta o pregunta, por favor, se puede escribir en el chat del curso. Muchas gracias.